Estimados participantes, sean bienvenidos nuevamente a este tema de capacitación, el cual ha sido preparado con especial atención, no solo para compartir el conocimiento, sino para hacer un poco de conciencia de las prácticas tan importantes que nosotros podemos hacer en campo sobre lo que es la conservación del suelo y el agua. Hay muchas prácticas de campo, hay labores agrícolas que nosotros podemos implementar justamente para ayudar a algo tan importante como lo es el suelo y el agua, ya que estas pues vienen siendo la base de la agricultura y en el medio en que pueden crecer casi todas las plantas de las que nosotros podemos obtener la producción agrícola, alimentos. Y esta capacitación tiene como objetivo, pues, demostrar esa importancia de las muchas prácticas que muchas veces las hemos dejado a un lado y que son prácticas culturales que muy bien las podemos aprovechar en campo, pero sobre todo buscar el aprovechamiento del suelo y el agua. Si buscamos una definición, podemos decir que es el conjunto de acciones, medidas o estrategias que pueden estar destinadas a evitar o mitigar la degradación de los recursos del suelo y el agua. Así también es la búsqueda del mejoramiento, la recuperación, de una manera que pueda rendir o tener un mayor beneficio, de tal forma que pueda ser este colectivo teniendo un flujo sostenido de sus funciones. Es también la conservación del suelo y el agua, la protección, el mejoramiento y el uso de los recursos naturales, vivientes y no vivientes, y del ambiente de acuerdo con algunos principios que puedan asegurarnos los más altos beneficios económicos y también, ¿por qué no decirlo?, un beneficio social para la humanidad. En lo que es la conservación del suelo y el agua, es también pues el poder proteger los recursos naturales aprobados bajo una situación de racionalidad y también de una manera pues bastante sostenida. Bueno, dentro de la importancia que nosotros tenemos a la conservación del suelo y el agua como un recurso natural renovable, pues o se tiene el conocimiento, ¿verdad? Que sobre el tiempo que pueda tener, ¿sí? Es necesario que la naturaleza forme un suelo con buenas condiciones para la producción agropecuaria. Estos elementos tienen que ser muy necesarios porque nos pueden garantizar la composición del mismo. Y obviamente conocemos que se va a hacer de una forma natural por procesos de purificación del agua, aprovechando justamente lo que es el ciclo del agua. Veamos entonces un pequeño ejemplo en la parte que tenemos acá, pues vemos cómo en su mayoría es roca, ¿verdad? Se le conoce como un suelo primitivo. Luego pasamos a lo que es un suelo joven, comenzamos a ver la, la, la poca presencia de rocas en lo que es el suelo. Ya vemos lo que son matorrales, siempre con la presencia de lluvia o el ciclo del agua. Y luego entramos a lo que es un suelo maduro, un suelo donde encontramos una capa arable pues más profunda, con la oportunidad de crecimiento de raíces, el aprovechamiento del humus, el crecimiento de los árboles, y es así justamente lo que nosotros queremos dentro de la conservación del suelo y el agua. Es la transformación de todas esas áreas que hasta cierto punto no pueden ser cultivables porque pues no cuentan con lo que nosotros necesitamos, todos los minerales, todos los propios nutrientes del suelo para que se puedan desarrollar. Y bueno, la conservación del agua, del suelo y el agua va a requerir también de una buena protección. Conocemos que cuando tenemos el aprovechamiento de los suelos, dependiendo del cultivo que nosotros vayamos a tener, también tenemos que darle esa protección, esa incorporación
de los nutrientes o de la propia materia que nosotros podamos obtener del proceso de producción de los cultivos. Luego está el análisis o el manejo que nosotros le podamos dar a este propio suelo. No tenemos que olvidar, ¿verdad? La oportunidad que nos da el suelo de darnos nutrientes, de darnos esta muy buena producción en los cultivos. Y esto lo logramos gracias a una mejora continua. Hemos escuchado mucho sobre lo que es las tecnologías de precisión en la agricultura, y es acá donde la mejora nosotros la tenemos que tener de una forma perenne. Tenemos que buscar ese aprovechamiento de las nuevas tecnologías que nos brindan estadísticas, que nos brindan resultados, que nos brindan informaciones que muchas veces nosotros desconocemos porque no contamos con el expertise o no tenemos ese material práctico para poder desarrollar todas estas investigaciones. Entonces, todas estas mencionadas tienen como único objetivo el obtener una productividad agrícola de una forma sostenible. Además, es muy necesario dentro de la producción agrícola sostenible el poder tener un uso racional de los recursos. Esta fotografía yo creo que nos hace ir a un lugar en el altiplano donde logran ellos tener un uso bastante racional del recurso, en donde pues aprovechan al máximo cada centímetro de las parcelas que tienen y que también le dan un uso bastante racional a todo lo que ellos están produciendo y cosechando. No olvidemos conocer los principios científicos, es decir, la formación del suelo, conocer qué es lo que tenemos, hacer algunos estudios por medio de algunas obtenciones de muestras de suelos para que nosotros podamos determinar qué es lo que nos hace falta o qué es lo que nosotros podemos incorporarle al suelo para que éste sea productivo. Siempre dentro de los factores que influyen en la conservación del suelo y agua, bueno, están todos los que son los factores sociales y económicos. En los sociales vamos a poner, por ejemplo, las culturas, que muchas personas, pues, por tener un respeto a su misma cultura, mantienen un mismo ciclo de cultivo, no hay una diversificación del mismo. También hablamos del factor económico, y este es básicamente el flujo de dinero, son las ganancias que se vayan a obtener de la producción que nosotros podamos tener. Luego encontramos que un factor importante es la tenencia de la tierra, y la tenencia de la tierra la vamos a ver que pueden existir desde un punto de vista privado, donde pues la mayoría de personas son los dueños. Luego está lo que es la parte comunal, ¿verdad? Donde un sector o un grupo de agricultores se unen para poder tener un espacio donde poder cultivar. Está también la de libre acceso, en donde no tiene un control privado ni comunal. Sin embargo, se corre el riesgo que cuando se tiene libre acceso siempre va a existir más de alguna persona que pues se haga cargo o que tenga propiedad sobre este terreno y se hagan labores o se tenga alguna implementación de alguna práctica agrícola que luego la vayamos a perder. Y luego está la estatal, ¿verdad? Está la que por medio de una ayuda gubernamental se cede o se arrenda alguna fracción de terreno para que muchas personas puedan hacer uso del mismo. Y vemos también el precio de los productos agrícolas en el mercado. Bueno, hemos sido golpeados por esta situación de la pandemia, como muchas industrias del otro lado, o los proveedores básicamente, no nos dan esa chance de poder continuar con las materias primas a un costo pues que al final al productor no se le vea golpeada en su bolsa. El precio es un indicador al final de la oferta y la demanda de la producción agrícola. ¿Qué tanta producción puedo tener? El mercado, ¿qué tanto me pueda estar pidiendo? ¿Y qué tanto yo puedo llegar a vender en algún momento?
Dentro de los factores que influyen justamente a la degradación del suelo y agua, también está la multiplicación de las unidades productivas. Volviendo al ejemplo de la producción en el altiplano, y pues, ¿por qué no mencionar también ya en varios lugares de nuestro país? Vemos cómo las unidades productivas van en aumento y van en aumento como también en el aprovechamiento que les están dando a cada sector o cada lugar que tengan a su cargo. Dentro de las tradiciones y costumbres, que es lo que yo les mencionaba, es un factor social, es poder mantener el monocultivo, no migrar a esa diversificación, y eso al final es un factor que va a influir mucho en la degradación del suelo. El grado de escolaridad, aquí depende mucho qué tanto como familia y también dentro de la educación en las áreas agrícolas se les dé a los jóvenes sobre la importancia que tiene la producción agrícola y básicamente en nuestro país, siendo Guatemala un país pues potencialmente agricultor. Entonces, el grado de escolaridad tiene que ver mucho qué tanto se le pueda guiar a la persona, aunque las prácticas agrícolas vienen desde casa, en donde se les prevé o se les da, perdón, de toda la información a los jóvenes para que ellos puedan aprovechar al 100% las áreas con las que cuentan. Seguimos con los factores de la degradación y es el manejo inadecuado. Acá vemos pues cómo en su momento hubo algún cultivo, sin embargo, eh, vemos también cómo hay un sistema de riego por inundación y entonces el manejo es inadecuado porque hablamos de diversificar los cultivos, pero no hablamos también de poder cambiar esos sistemas de cuidado o los sistemas de que nosotros vamos a controlar todo el manejo agronómico al cultivo que vamos a tener. El sobrepastoreo, bueno, lo que es la práctica o la producción pecuaria viene siendo un factor bastante fuerte en la degradación del suelo y agua. Conocemos cómo hay áreas que son potencialmente productivas para el ganado, ¿verdad? Pero también si no se tiene un buen manejo de las parcelas donde se tiene este tipo de animales, vamos a conocer de que estamos degradando todo lo que es el suelo, compactando el suelo por ese peso que tiene cada animal al momento de estar pues sobre pastoreo. La tala inmoderada de los bosques, hay lugares en donde no se cuenta con las licencias apropiadas para poder desarrollar esta práctica, lo que hace pues hasta cierto punto ser una parte muy vulnerable, ¿verdad? Porque la tala inmoderada de los bosques conocemos que ahí vamos a perder pues parte de lo que el tiempo nos ha dado en la formación del suelo, la obtención de los recursos, ese aprovechamiento que nos dio de una forma natural, lo perdemos con la tala inmoderada de los bosques. Y si seguimos dentro de la degradación, está lo que son los monocultivos. La no diversificación de los mismos también es un punto importante, ya que estamos utilizando siempre el suelo para una misma práctica y no estamos tratando la manera de poder hacer ese cambio dentro de las parcelas agrícolas. Muchas personas, agricultores, consideran que los suelos limpios son los mejores y no se dan cuenta que cuando hacemos este tipo de prácticas o cuando realizan este tipo de prácticas, son prácticas que nos llevan a una conservación de suelos a cero, ¿verdad? Vemos cómo hay pendientes bastante altas en terrenos pues con una inclinación muy alta y entonces esto da paso a que nosotros podamos tener una erosión del suelo bastante fuerte y es lo que vamos nosotros a ver más adelante. Otra situación es que carecemos muchas veces de una capacitación sobre las prácticas de conservación de suelo y agua. Las prácticas de conservación de suelos y agua no son prácticas que se han dado
actualmente, sino que estas ya vienen por muchos años de antigüedad. Únicamente hemos perdido esta importancia de poder llevar el mensaje a las personas que trabajan a diario la tierra. No hemos tenido el tiempo de poder darles una pequeña capacitación, darles esta información de lo importante que es que hagamos algunas prácticas de conservación de suelos, ¿verdad? Vamos a mencionar algunas más adelante y que yo esperaría que podamos ponerlas en práctica. Y bueno, hemos hablado de lo que es la erosión del suelo y el concepto de la degradación del suelo se va a referir al proceso o los procesos ambientales que destruyen la estructura del suelo. Estos definitivamente van a afectar a la fertilidad, ¿verdad? Por ende, la calidad del suelo no va a ser la misma. Y los elementos clave que aceleran la degradación va a ser el agua y va a ser el viento. Veamos esta fotografía, cómo es pues bastante fuerte en cuanto a los resultados que podemos interpretar de la misma. Vemos como en una mitad de la fotografía un suelo pues bastante verde, un suelo fértil, y vemos al otro lado un suelo pues bastante degradado, un suelo muy utilizado, en donde podemos observar que ha existido una degradación bastante fuerte. Y dentro de las mismas causas que nosotros podemos tener en la erosión del suelo, está la que es por agua, o lo que reconocemos como erosión hídrica. La erosión hídrica, aunque nosotros no la consideremos como una causa pues, tan fuerte, o hayan personas que no la consideran así, vemos cómo es capaz de romper aquellas secciones de terreno que nunca creímos que fueran a terminar así, ¿verdad? Luego tenemos dentro de las causas el viento, o lo que le llamamos la erosión eólica, ¿sí? Cuando hay personas que consideran que estos suelos tienen que mantenerse siempre limpios, son suelos que así van a ser mejor productivos, pero luego tenemos que hay presencia del viento y ante estos factores naturales, definitivamente no vamos a tener el control que nosotros necesitáramos. Recordemos también que la erosión del suelo es una de las 10 principales amenazas identificadas, y esta pues lo vamos a definir como la remoción, como lo vemos en la fotografía, una remoción pues de una forma acelerada de la capa superior del suelo y de la superficie terrestre. Puede hacer esta a través del agua y también puede hacer esta a través del viento. Y en la erosión hídrica vamos a tratar de interpretar un poco de qué es lo que pasa minuciosamente con una gota de agua, ¿verdad? Estamos viendo una gota de agua y en la parte de abajo lo que viene siendo partículas de suelo. Entonces, ¿necesitamos del agua de lluvia? Claro que sí, para todos los cultivos que vamos a tener. Sin embargo, en los suelos donde no tenemos protección, vamos a conocer que al menor impacto de esta gota, lo que hace es romper todas las partículas del suelo. Y si la lluvia, definitivamente es una lluvia mucho más constante, ¿verdad? Cuando ya tenemos una precipitación pluvial muy alta, ya vemos cómo las partículas del suelo se comienzan a arrastrar, comienzan a ser erosionadas de una forma hídrica. Y si a eso le sumamos que seguimos teniendo mucho mayor impacto, ¿verdad?, de agua por lluvia, vemos cómo sigue entonces rompiendo cada una de las 4 fases de la erosión. Eso era en relación a la erosión hídrica. Si hablamos de la erosión eólica, bueno, este va a ser el desgaste de las rocas o la remoción del suelo debido a la acción del viento. Veamos cómo el viento entra por el lado izquierdo y vemos cómo es el inicio del movimiento de las partículas, ¿verdad? Luego, con la acción del viento o a mayor viento, comenzamos a ver la formación de polvo
o el transporte de las mismas partículas. Estas vienen rodando, provocando un nombre como se le llama saltación, y podemos ver cómo en un fondo o en algún lugar donde ya no logran pasar porque ya tenemos una mayor cantidad de partículas pues reunidas, vamos a tener ahí todo el arrastre de la erosión eólica que pudimos haber tenido por los altos o por el fuerte viento que pudimos haber tenido, ¿verdad? Esto al final lo que hace es que es principio pues imprescindible, ¿verdad? Porque la roca se puede ir rompiendo, se puede ir arrastrando e yéndose a lugares en donde nosotros no lo vayamos a poder aprovechar. En algunas propiedades del suelo que afectan el proceso de erosión, debemos recordar que la textura o la proporción en que se encuentran las partículas primarias formando un suelo es bastante determinante, ¿verdad? Y esto es porque la cantidad de arcilla en el suelo es un factor de resistencia a la erosión. Si el suelo carece de arcilla, entonces vamos a tener un problema bastante fuerte con el tema de la erosión eólica o la erosión hídrica. Luego, la forma de la unión de estas partículas del suelo va a influir mucho en lo que es el amortiguamiento de la erosión. Vemos entonces cómo hay partículas del suelo, ¿verdad? En este caso, la arcilla, tenemos la arena y la materia orgánica. Estas dan lugar a que tengamos una mayor concentración o mayores espacios en donde puedan venir e ingresar lo que es el agua o el aire, y así entonces tener algunos problemas en el proceso de erosión, porque el propio suelo no tiene una defensa, no tiene cómo él protegerse al momento de tener el impacto hídrico o el impacto eólico, y no vamos a tener pues muy buenos resultados. Bueno, esta imagen creo que la hemos visto en muchos sitios web, ¿verdad? Pero es importante que nosotros llevemos el mensaje en donde consideremos, ¿verdad?, que un suelo profundo, como lo vemos acá, con estructura granular, con una buena porosidad, tendrá una habilidad muy buena para poder infiltrar la mayor cantidad de agua. Esto va a disminuir de gran forma lo que es la escorrentía, ¿verdad?, que pueda causar desprendimiento o arrastre de una forma considerable de suelo fértil. Esta fotografía la podemos encontrar en muchos sitios web y nos explica muy bien todos los tipos de horizontes del suelo y cuánto es lo que nosotros podemos tener bajo una muy buena producción agrícola. Si hablamos de la fertilidad del suelo, bueno, considerando que la población se duplica cada 25 a 30 años, esto va a significar pues, mayor necesidad de alimentos. Por lo tanto, una mayor necesidad de alimentos nos hace tener una mayor producción agrícola para poder abastecer a toda esta población. Acá tenemos que preguntarnos algo, y es, ¿tenemos la cantidad de tierra disponible para esos fines? Entonces, en esto existe un gran reto por manejar, por mejorar, por proteger y por usar adecuadamente el recurso suelo para obtener una productividad agrícola más sostenida. Y la fertilidad del suelo también va a estar en base a la presencia de arcilla. ¿Por qué la presencia de arcilla? Bueno, se les considera que son las partículas más finas que se pueden encontrar en el suelo, y es la parte inorgánica que aporta la mayor capacidad de retención de agua y nutrientes. Por tanto, su retención de nutrientes va a ser alta y su fertilidad también va a ser igual de alta. No olvidemos la materia orgánica, que es un factor muy importante para la fertilidad del suelo. Y es ahí donde quiero retroceder a la imagen
que les mencionaba sobre la tala inmoderada o de los suelos limpios que conocemos que muchos agricultores mencionan, y en realidad no es que sea un suelo limpio, es un suelo que está perdiendo todas sus propiedades para que pueda ser productivo, ¿verdad? Y sé y entiendo de que el concepto de fertilidad del suelo en algunas personas está únicamente en la aplicación de enmiendas o de algunas otras eh, ayudas, por así mencionarlo, ¿verdad? Pero la fertilidad del suelo data desde el mismo aprovechamiento del sector, y que nosotros podamos hacerlo de una forma, pues, cultural bastante aceptable. Dentro de las prácticas de conservación del suelo y el agua para el control de la erosión, bueno, en estas está lo que es el manejo del suelo para la mejora o del balance hídrico, las famosas zanjas de infiltración, ¿verdad? Estas zanjas de infiltración se han considerado por la vulnerabilidad que puedan tener en regiones donde se tienen muchas inundaciones, puedan también presentarse algunas sequías, teniendo una mayor proporción de agricultura de subsistencia, ¿sí? Entonces, el manejo de este suelo tiene como objetivo el mejoramiento en el balance hídrico. En estas zanjas de infiltración, nosotros podemos tener la mayor capacidad de retención, no solo del suelo, sino que también del agua que nosotros podamos obtener de la parte alta de la montaña. Está la captación de nuevos recursos hídricos, como lo es la cosecha de agua, y esta es la implementación de sistemas de cosechas de agua para riego, para bebida o para el uso domiciliar, ¿verdad? Hay muchas alternativas cómo lo podemos nosotros realizar de los techos de las casas. Podemos también hacer uso del nivel ENA y algunas otras alternativas para lo que es la captación del recurso hídrico. Luego tenemos lo que es la disminución y control de la degradación del suelo por el tema de la cero labranza. En lo que es la cero labranza, bueno, es una técnica que al final cuesta mucho poder interpretar, ¿verdad? Básicamente en personas donde, reitero, la intención es ver siempre un campo limpio, pero no se dan cuenta que esa misma incorporación de los desechos, de los rastrojos que puedan tener al suelo, es siempre o viene a ser una incorporación de materia orgánica a la misma parcela que ellos puedan tener, minimizando, por ende, la incorporación de fertilizantes o de enmiendas que el mismo suelo vaya a requerir por la falta de los nutrientes para poder dárselo a la planta. Lo que es la materia orgánica, pues siempre va a ofrecer una mayor conservación del suelo, ¿verdad? Va a tener una mayor retención de humedad. Las labores de preparación del suelo van a ser menores y por ende el consumo de combustible cuando se utilizan ya una maquinaria para poder hacer alguna limpieza va a ser mucho menor. Y siempre dentro de la conservación del suelo, el control de la erosión, hablamos de lo que son las barreras vivas. Y las barreras vivas, pues es una práctica de conservación que consiste en sembrar hileras de plantas perennes o de plantas de crecimiento denso, ¿verdad? Algunas plantas, por mencionarles ejemplos, está el zacate guinea, la piña, caña de azúcar, el vetiver, pisote, perdón, y entre otros, ¿verdad? Hay muchas plantas que pueden también servir como barreras vivas, y también tenemos lo que son, dependiendo pues la pendiente de los terrenos, hay plantas que podemos sembrar como lo son el gandul, ¿verdad? Y el pito, que también es muy bueno, que son arbustos que logran retener grandes cantidades de terreno por las raíces tan fuertes que tiene, pero que
es una conservación de suelo bastante aceptable y adaptable para todos los sistemas de producción que nosotros vayamos a tener, ¿verdad? Bueno, hablamos de lo que fueron las barreras vivas, ahora vemos lo que son las barreras muertas, y estas barreras muertas también les han llamado muros, ¿verdad? En su mayoría vemos cómo se construyen muros de piedra, y estos consisten en poder contener, ¿verdad? Todo ese material que viene de la parte alta de las montañas. Las barreras vivas, en relación con las barreras muertas, es que estas sí podemos nosotros integrarlas en lugares donde tengamos un acceso a que las pendientes sean un tanto húmedas o buscar esa captación de agua de lluvia. Con las barreras muertas las vamos a utilizar únicamente en los lugares donde nosotros tengamos esa materia prima que vendría siendo la propia piedra, ¿verdad? Las barreras muertas van a retener la velocidad de degradación del suelo, la van a contener en la parte alta, y para que éstas sean resistentes, generalmente van a una altura de 50 centímetros del suelo, y en la parte de abajo tienen que tener por lo menos un ancho de 30 centímetros con una profundidad de 10 centímetros cada 50 centímetros de altura. Vean qué tan importante es entonces que nosotros llevemos el mensaje o tengamos el recordatorio de lo que alguna vez conocimos y practicamos sobre lo que fueron las barreras muertas. Dentro de las acequias de ladera, bueno, estas vienen siendo unas estructuras de conservación de suelos que vienen a retener casi el 100% de los sedimentos producidos por erosión hídrica, y pues las dimensiones de estas pueden ser entre 75 a 1 metro de profundidad. Estas son conocidas también como canales de desagüe con poca caída, que pueden cortar una pendiente, como lo estamos viendo acá, y sacan el agua de escorrentía fuera de las parcelas. Estas mismas escorrentía puede ser dirigida a drenajes naturales que no vayan a tener ningún problema, o canales artificiales de riego que estén bien protegidos. Sí van a requerir de mantenimiento porque, como les decía anteriormente, retienen el 100% de los sedimentos, entonces esto se nos va a ir asolvando con el tiempo y va a ser necesario que le podamos dar ese mantenimiento para poder tenerlas siempre disponibles. Son bastante eficientes en el control de la erosión hídrica, y algo que tenemos que tomar en cuenta es que no son recomendadas en terrenos con textura arenosa, porque sabemos de que se nos desboronaría todo el trabajo que estamos realizando. Vean estas imágenes y tomemos en cuenta que la conservación del suelo y el agua va a ser la disciplina o la ciencia que estudia las causas que provocan erosión. Esto lo podemos plantear bajo un control adecuado y que podamos establecer estos sistemas de protección para la erosión eólica o erosión hídrica del suelo. En lo que se refiere a la cosecha de agua como una de las alternativas de protección de nuestros terrenos, en muchas partes del mundo se está sufriendo básicamente, ¿verdad?, con el déficit de agua, y que esta agua sea de buena calidad para poder abastecer las necesidades del consumo humano, las actividades económicas y, por qué no, todas las actividades que requieran en el uso agrícola. La cosecha de agua no es un concepto nuevo, existe desde hace miles de años, como se los mencionaba anteriormente, y este se aplica en muchas partes del mundo a través de una variedad de técnicas y muchas prácticas que se pueden ir conociendo. Estas tienen como finalidad pues el tener el manejo eficiente e incrementar la interceptación o la retención en conjunto con todo lo que vendría siendo
el almacenamiento del agua de lluvia. Toda esta agua de lluvia, recordemos que ha sido producto de la misma escorrentía que ha tenido el suelo que nosotros tenemos. E imaginemos, si ya lo hacemos de forma controlada, cómo pasaría entonces si no lo tuviéramos, estuviéramos siempre perdiendo toda esa capa importante de suelo. Y también esto puede ser reutilizado a nuestros campos de cultivo. Dentro de la misma historia de la cosecha de agua, antiguamente el agua de lluvia pues era ocupada por mucha gente como una principal forma de abastecimiento. Sin embargo, esta práctica se fue disminuyendo con los años debido a la contaminación que se tiene actualmente. Por darles un ejemplo, las lluvias ácidas también son parte de esta contaminación, porque no permiten utilizar el agua que nosotros podamos tener para el higiene personal. Y estos son los efectos de la lluvia ácida. ¿Y qué viene siendo la lluvia ácida? Bueno, es la humedad del aire que se combina con óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre o trióxidos de azufre emitidos por fábricas, por centrales eléctricas, calderas de calefacción, productos derivados del carbón, también productos que sean derivados del petróleo, que contengan azufre, en interacción con el agua de lluvia, y estos pues forman el ácido nítrico o ácido sulfuroso, y finalmente estas sustancias químicas caen a la tierra, ¿verdad? Esto cuando caen a la tierra pues causan precipitaciones que constituyen la lluvia ácida, y estas vengan a destruir las plantas, cosechas, jardines y entre otros que nosotros podamos tener. Dentro de los primeros sistemas de cosecha de agua, pues está lo que es el sistema Negarim, un sistema que fue inventado y practicado en Israel. Y vemos cómo es un sistema bastante tradicional de recolección o cosecha de agua. Vemos cómo son pequeñas estructuras en forma romboidal o en forma cuadrada, si lo queremos ver así. Esta está rodeada por camellones de tierra, ¿verdad? En donde tenemos un orificio al fondo, un orificio de infiltración en la parte inferior de cada una de ellas. Si nos vamos a la última imagen de la derecha, quedaría de esta forma. Tenemos todo el terreno en disposición y tenemos el sistema Negarim en una de las esquinas que vendría siendo la esquina o la parte baja del terreno, ¿verdad? Este sistema Negarim, ¿verdad? Como uno de los primeros sistemas de cosecha, fue utilizado en frutales y también en árboles forestales. Dentro de las causas de la pérdida del agua, ¿verdad? Y es por eso que nos trae a poder desarrollar estos temas que, como les dije a un inicio, trata de hacer conciencia y trata también de poder implementar estas prácticas en campo, prácticas que ya las hemos ido olvidando porque pues, las tecnologías o las mismas producciones agrícolas han requerido de mayor espacio, mayor densidad de siembra y pues algunas otras situaciones propias de la agricultura. Pero dentro de las causas de la pérdida del agua, definitivamente está el crecimiento demográfico. Nosotros nos vamos duplicando, triplicando cada vez más. La Tierra está dando todo lo que tiene, pero si nosotros también no colaboramos con lo mismo, con lo que es la no erosión, con la cosecha de agua, con la infiltración de agua al suelo, entonces cada vez estamos viendo cómo los pozos o la obtención del vital líquido cada vez es más profunda, ¿verdad? No los estamos encontrando tan superficialmente, sino que únicamente se está yendo muchísimos metros más de profundidad para poderlos tener. Y no solo eso, es también parte de la pérdida del agua que tenemos a nivel mundial, ha sido el aumento en la actividad económica. Y qué bueno, porque todos necesitamos trabajar para poder tener ese alimento, ¿verdad?
o tener todas las necesidades, cumplir con las necesidades que podamos tener de educación, de alimentación, de trabajo, de vestimenta, pero el aumento en la actividad económica ha sido bastante fuerte. Y si nosotros no ponemos de nuestra parte para poder contrarrestar el hecho de que el aumento de la actividad económica es parte de la causa de la pérdida del agua, va a ser pues, bastante fuerte ese cambio y estamos a tiempo para poderlo hacer. Dentro de la versatilidad de la cosecha, pues una gran cantidad y diversidad de posibles formas de intercepción del agua, de retención o el almacenamiento de agua, hacen que el concepto de la misma cosecha de agua sea muy versátil en sus distintas formas de aplicación. Y es versátil porque podemos nosotros ingeniar la forma como tener esa misma cosecha de agua, cómo podemos nosotros poder capturar, retener, como bien mencioné anteriormente, el vital líquido que tanto necesitamos. También nos podemos referir a las técnicas o al sistema del tipo cisterna, ¿verdad? De las aguas que nosotros podamos capturar también en campo. Si esto es dentro de un uso domiciliar, dentro del campo también podemos hacer lo que son las cosechas de agua sin ningún problema. Estas también funcionan en los lugares donde los agricultores tienen que caminar por mucho tiempo para llegar a sus parcelas productivas y no solo tienen que llevar su alimento o los materiales que tengan que usar para la fumigación, sino que también llevar el líquido con el que van ellos a aplicarlo. De esa cuenta, la recomendación es que se hagan cosechas de agua en los lugares más alejanos para que este líquido lo tengan siempre disponible. Vemos acá cómo está otra técnica, ¿verdad? De lo que es la captación del agua, en donde indica pues la construcción de dos láminas encontradas con una pendiente hacia el mismo lugar, dan como resultado el poder llenar un reservorio en la parte de abajo, el que nosotros ya tenemos previamente protegido para que también pues no se nos vaya a infiltrar. Dentro del manejo integrado del territorio y la cosecha del agua, bueno, la cosecha de agua de lluvia puede reducir hasta un 50% el agua potable que nosotros utilizamos en casa o que es de uso cotidiano. La recolección puede ser muy sencilla, como es la que acabamos de ver, o más compleja. Todo esto va a depender de los recursos que nosotros vayamos a tener. Pero interpretemos esta imagen. Vean cómo acá se dan distintas situaciones. Vemos cómo se ha sectorizado una parte de terreno que está totalmente limpio, que efectivamente vamos a tener cierta erosión. Sin embargo, tenemos ya el primer sistema de cosecha de agua. Luego, a un costado, tenemos también una parte productiva donde tenemos una cosecha de agua. Esta va directamente hacia un canal que da como resultado la interacción de algunos campos donde tenemos cultivos, ¿verdad? Y también se tiene la obtención del vital líquido para el área donde se tienen viviendas. De esta forma, podemos nosotros tener un ciclo del aprovechamiento del agua. Claro, todavía lo hagamos de una forma controlada, donde apliquemos la construcción de barreras muertas, como lo estamos viendo acá, o también la elaboración de barreras vivas, que estamos viendo en la fotografía en la parte alta. El sistema productivo agrícola, en general, se va a ver totalmente beneficiado cuando tenemos un manejo integrado de lo que es la cosecha de agua. Y también es importante que logremos considerar la aplicación de prácticas para la conservación de suelos. Y la aplicación de las prácticas, bueno, data de tiempos muy remotos, ¿verdad? Entre ellos mencionamos los egipcios, los mayas, los incas. Ellos iniciaron esta práctica
Y en Guatemala, bueno, pues venimos hablando de este tipo de prácticas desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y hemos visto, pues, cómo nosotros también hemos ido evolucionando en las prácticas agrícolas sobre la conservación de suelos. Porque cuando ya vemos un suelo totalmente inclinado, ya nosotros pensamos en cómo nosotros podemos proteger justamente esa ladera de terreno y cómo proteger también la parte de abajo para evitar que se nos esté asolvando de material que viene de la parte de arriba de las montañas. Y para que nosotros tengamos justamente el conocimiento o tenemos la práctica de poder hacer esta conservación de suelos, es necesario que podamos hacer uso del nivel en A. Es un aparato pues, bastante interesante, todos estamos muy bien relacionados con él y con él podemos trazar las curvas, ¿verdad? Las curvas a nivel que van a servir como referencia para las prácticas de conservación de suelo. Y el tema del nivel en A es un tema que viene pues siendo un tanto más práctico que darlo de una forma virtual. Pero yo quiero dejarlos que por favor ingresen al enlace que se les estará compartiendo para que puedan descargar un manual bastante interesante sobre la construcción y manejo del nivel en A, ¿verdad? Es una herramienta, como dice acá, muy importante, muy básica en la conservación de suelos y agua. Y por medio de este enlace, ustedes lo pueden descargar, tener este pequeño folleto, porque a veces entendemos la funcionalidad del nivel en A, pero a lo mejor ya se nos ha olvidado cómo lo podemos nosotros ir aplicando en campo. Y qué mejor que también este enlace pues lo podamos nosotros compartir a todas las personas que tenemos a nuestro cargo o que consideremos que le van a dar un muy buen uso. Y hablando del nivel en A, pues, es un instrumento muy sencillo, ¿verdad? Es de fácil fabricación. Con él vamos a marcar las curvas o las líneas al nivel. Al final vienen siendo un contorno en el suelo o la remarcación de laderas. Estas, o el nivel en A, ¿verdad? Se vienen siendo las curvas a nivel. Lo que nos va a servir es que vamos a poder trazar o marcar lo que son las terrazas, donde nosotros vamos a establecer nuestras zanjas de filtración o los surcos, ¿verdad? Esto también nos va a servir para que podamos tener nosotros un muy buen aprovechamiento de las laderas en donde tengamos cultivos, porque las siembras que realizamos con nivel en A van a ser siembras que van a estar bien protegidas de la erosión hídrica y la erosión eólica, perdón, porque no se va a arrastrar todo el material o no van a ser golpeadas por, por el excedente de lluvia o la mucha presencia de aire en el lugar. Dentro de algunos de los materiales que se necesitan para la construcción del nivel en A, y estos también están descritos en el enlace o en el manual que les compartí, están que podamos tener pues 2 palos delgados que sean bastante rígidos. Estos tienen que tener 2 metros 10 de largo y tenemos que tener uno, ¿verdad? Que tiene que tener una medida de 1 metro 30 de largo, que es el que va al medio, ¿verdad? Un cordón, ¿verdad? O un lazo bastante resistente. Una botella plástica, puede ser también una tuerca, una piedra o cualquier objeto similar. Claro, tiene que ser pequeño, pero también tiene que ser pesado, porque este va a ser el plomo con el que vamos nosotros a poder tener bien calibrado nuestro nivel en A. La cinta métrica la vamos a usar para que nosotros podamos establecer la unión de los palos de una forma bastante asimétrica. Y si se puede utilizar martillo y clavos para que queden bastante fijos, pues es también aceptable poderlo hacer. Nuevamente,
para quienes no hayan tenido la oportunidad de anotar o de tomar una captura de pantalla o una fotografía, se está compartiendo el enlace o la referencia a un video que es bastante bonito para poder ver cómo es que se elabora este nivel en A de una forma bastante práctica, bastante sencilla, y ahí también en este video se puede ver cómo la persona establece eh, las medidas para poderlo realizar y que sea pues bastante útil. Y las curvas a nivel, tomemos en cuenta que son un punto de partida para la conservación de suelos. Como les mencionaba, las curvas a nivel pues son muy buenas porque el trazo o la señalización que se vaya a tener en ellas, primero, pues lo hacemos de una forma física, en donde vamos a ir marcando bastantes puntos a una misma altura y que cuando nosotros llegamos a unirlos, nos da esta, esta, esta forma, ¿verdad? Esto ya es un cultivo que se está estableciendo bajo curvas a nivel, o también se puede utilizar para el establecimiento de las propias barreras vivas o las barreras muertas. Cuando los cultivos los sembramos con curvas a nivel, como les mencionaba, impedimos que el agua corra pendiente abajo con altas velocidades. Entonces estamos frenando todo ese tipo de erosión que nos puede repercutir en el cultivo, en la producción, en el tiempo de trabajo, en mano de obra y en algunas otras situaciones propias de lo que es las prácticas en campo. Y las plantas que les mencioné antes para poder retener, ¿verdad? Parte de la degradación del material en la parte alta, ¿verdad? Como lo mencionaba el vetiver o el izote, que son pues bastante fuertes para la retención de todo el material que pueda venir de la parte alta, pues es una recomendación muy buena también el poderlo establecer bajo curvas a nivel. Y el propósito de las curvas a nivel, bueno, es propiamente con la intención de contener, ¿verdad? Todo el material que viene en la parte aérea. También es la construcción de acequias o la construcción de algunas laderas de protección, la construcción de bordos o contornos en donde tengamos la retención de agua o que le podemos dar esa desviación que necesitamos a las aguas pluviales. Acá también les dejo una lámina con una información que logré encontrar sobre la distancia entre curvas en la pendiente, ¿verdad? Es una tabla de distanciamiento para curvas a nivel donde nos indica que según el declive del terreno, expresado en porcentaje, ¿verdad? Y la distancia que nosotros tengamos que tener según el declive o el porcentaje de inclinación que vayamos a tener. Voy a dar unos momentos para que podamos tomarle una fotografía o tener una captura de pantalla y que ustedes puedan tener este dato bien importante. Esto pues ha sido preparado por técnicos en la materia, se han hecho muchos estudios, muchas prácticas bastante minuciosas, por lo que consideraría que puede ser una normativa de una actividad propiamente agrícola. Y ya para ir terminando, bueno, dejo acá unas fotografías bastante fuertes, una sobre las talas inmoderadas y la otra pues en lugares donde creemos que el agricultor pues lo ve como un lugar limpio, ¿verdad? Pero si continuamos talando de una forma inmoderada los bosques y utilizamos estos terrenos con pendientes bastante fuertes para cultivos, llamémosles limpios, y en ninguno de los dos vamos a implementar prácticas de conservaciones de suelos y agua, seguramente damos paso a que las condiciones sociales, las condiciones económicas y las condiciones de la población en general cada vez va a ser más difíciles. Esto tomando en cuenta que el suelo y el agua
pues son los recursos más importantes de la producción agrícola y también, como lo mencionamos, de la producción pecuaria. Y quiero dejarles un mensaje, es que mientras nosotros los humanos no estemos conscientes de la importancia que tienen los recursos naturales, digamos específicamente los renovables, el suelo y el agua, que son los que mantienen la producción agrícola, donde nos logramos nosotros satisfacer las crecientes demandas de alimentos para toda la población, se van a seguir degradando y por ende, si se degrada, vamos a perder todos estos recursos. Dejo mi correo electrónico y repito, es una charla que da para poder dar más explicación. Sin embargo, es preparada únicamente para crear esa conciencia, para poder regresar a aquello que aprendimos en algún momento y que parte o es parte fundamental de la agricultura, ¿verdad? Y un medio que nos da a nosotros dónde vivir y pues obviamente satisfacer las necesidades de alimentación. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales como @agremiagro, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en donde ustedes podrán ver nuevamente estas charlas de capacitación que estamos innovando día con día, que estamos preparando para todos y pues con todo gusto le podemos dar un seguimiento a quienes consideren que lo necesitan. Muchas gracias. Bueno, así como hemos terminado este tema de capacitación, voy a agradecer si hay alguna consulta, algo que quieran aportar o si necesitan saber más sobre este tema, pues invitarlos a que nos escriban como @agremiagro en Facebook también, recibimos los mensajes para darle seguimiento. Bueno, veo que no hay consultas. Voy a agradecer las gestiones que ha realizado Osmar Contreras para que podamos llevar esta y otras charlas de capacitación. Agradecer a USAID, a Visión Mundial y a Proyecto Puentes también por generar estos temas de capacitación para todos los técnicos que están bajo su cargo. Un recordatorio para la próxima semana, el día lunes 13, tendremos el tema investigación, desarrollo y toxicología de plaguicidas. Viendo que no hay preguntas, entonces vamos a dar por culminado. Saludos, Celso, muchas gracias. Gracias por el mensaje. Igualmente para todos, deseándoles lo mejor en este inicio de semana y pues les estamos nuevamente conectando el lunes 13 con el tema investigación, desarrollo y toxicología de plaguicidas a las 4 de la tarde. Que tengan la mejor de las tardes. Éxitos para todos. Hasta pronto.